Tengan ustedes un feliz y maravilloso día. Vamos a iniciar esta sesión de clase con ustedes, recordando que estamos ya iniciando el tratamiento de la segunda unidad que está ya establecida en el programa de estudios con ustedes. Esta segunda unidad trata el tema global de lo que es el conocimiento. Estamos tratando una de las ramas muy importantes de la filosofía, la cual es la teoría del conocimiento. Antes de entrar en materia, yo quisiera referirme al hecho de que algunos estudiantes que han reprobado me están preguntando en forma insistente qué es lo que deben hacer para recuperar su nota. Bueno, yo decirles clara y en forma directa que mucho tiene que ver no con la capacidad, les decía yo en la sesión anterior, sino con cuestiones de actitud, de la manera como vos enfrentás la vida. Miren, muchachos, la vida no es un meme, ¿verdad? La vida no es una cosa jocosa y que vos vas a enfrentar desde una lógica de bayunquismo. Es decir, hay que enfrentar la vida con seriedad. La calle es dura. Entonces, lo primero que hay que hacer para mejorar, digamos, las notas es trascender, un proceso de autotrascendencia y usted como sujeto para tener una actitud responsable, una actitud sistemática, una actitud de combate y de seriedad para tratar su proceso educativo. Dos consejos prácticos, ¿sí? Primero, si de verdad quiere superar su nota, tiene la posibilidad de hacer un buen segundo parcial. Pero para hacer un segundo buen parcial, sacar unas buenas notas en el segundo parcial, tiene que mejorar su actitud como estudiante. Tiene que ser exactamente lo que usted dice que es. Usted dice que es estudiante, pues entonces séalo. Implica necesariamente que usted va a tener que ver mis clases, ¿sí? No una vez, sino varias veces, ver las clases, leer mis documentos de apoyo que yo estoy compartiendo con usted, a los cuales usted tiene acceso libre y voluntariamente. Están ahí posteados en mi cuenta de Facebook, solo bájelos y estúdielos. Hágalo, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer. Y en segundo lugar, también tiene usted la posibilidad de utilizar los grupos de WhatsApp para plantear sus dudas e inquietudes académicas. Cada grupo teórico tiene establecido un día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, para plantear sus dudas en los grupos de WhatsApp. Y hay que responder en los grupos de WhatsApp porque las respuestas las pueden ver todos los miembros del grupo. Es decir, puede verlo la persona que hizo la pregunta o planteó la inquietud, pero igualmente todos los demás. Entonces, recuerden ustedes, vean que el grupo 01 tiene todo el día miércoles para plantear dudas y preguntas. Ese es su día. Grupo 02, su día es el día jueves. Todo el jueves, desde las 8 hasta las 10 de la noche. O sea, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el grupo 03 se le ha establecido el día viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, que puede utilizar todo ese santo día para plantear dudas e inquietudes académicas. Pero creería yo que lo fundamental aquí son dos cosas. Uno, un cambio de actitud de parte suya, ¿sí? Y tomar esto en serio, realmente. Ya les dije, la vida no es un meme. Hay que ser serios y responsables. Entonces, un cambio de actitud, capacidad de autotrascendencia. Ahí lo tienen ustedes ya, digamos, mostrado, ¿sí? Demostrado. Estudiantes que han sacado magníficas notas, han sacado 10, 8, 9.
Ujú. Entonces sí se puede. Eso es lo primero que habría que hacer. Y lo segundo es, a la hora de responder los parciales, por favor, no responda de cualquier manera, bajando reflexiones ya hechas en el internet, ¿verdad? No, señor, usted tiene que responder de acuerdo con lo visto en clase, de acuerdo con las teorías manejadas en clase, de acuerdo con los enfoques teórico-filosóficos que estamos trabajando en clase. Los que han fracasado, realmente han fracasado porque no sucumbieron a la tentación de responder las preguntas bajando cosas del internet, ¿verdad? Que nada tienen que ver con los contenidos y la teoría y los enfoques vistos en clase. Entonces, la segunda recomendación es que a la hora de responder los parciales, me respondas, ¿sí?, con lo visto en clase, con las teorías manejadas en clase, los contenidos que hemos manejado en clase y en los documentos de apoyo. Ahí ese va a ser tu marco, ahí manejate. Entonces, si haces eso, yo creo pues que vamos a tener éxito. No creo yo que sea cuestión de capacidad, sino de actitud, ¿sí? Y ya es momento de que, digamos, seamos serios, sistemáticos, ordenados en el manejo de nuestro tiempo. El tiempo siempre se pierde porque es un recurso no renovable. No hay manera de recuperar el tiempo, ¿sí? Así que ese tiempo ya fue un tiempo perdido. Algo hemos aprendido, pero el tiempo es un recurso no renovable, que no va a dar marcha atrás. Así que por favor, ¿sí?, párese recio frente a la vida, haga honor al esfuerzo que sus padres están haciendo para que usted sea un profesional, honre ese esfuerzo de su padre y de su madre, que trabajan duro, no es fácil, trabajan duro para que usted pueda tener una formación universitaria. Dedíquese a estudiar. Si de veras quiere ser un profesional de la contaduría pública, de la administración de empresas en la Universidad de El Salvador, sí, tiene que ser muy responsable, sistemático, ordenado. Y a veces es necesario dejar en pausa otras cosas, ¿sí? Hay que dejar en pausa otras cosas. No es el momento de andar buscando novias o buscando novios. Este no es el momento, señor. Sí, no es el momento. Allá cuando ya usted sea un profesional, ¿sí?, usted podrá escoger. Pero en este momento, en este tiempo, todas las cosas tienen su tiempo. Todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Hoy es tiempo de estudiar y de honrar ese esfuerzo que tu padre y tu madre hacen para mantenerte en la universidad, ¿sí? El hecho de que yo te estoy aconsejando o te esté aconsejando de esta manera también es una forma de ayudarte, ¿sí?, de orientarte. Así que por favor tomemos en serio esto. Entonces, sí puede usted mejorar su nota. Si alguien, yo por ejemplo, si alguien reprueba con 0.50, pero en el proceso me demuestra que va mejorando, que tiene ese espíritu de mejoramiento, y me mejora en el segundo parcial, me mejora en el tercer parcial, y me mejora, yo no lo voy a dejar reprobado, ¿sí? No lo voy a dejar reprobado, pero demuéstreme usted y demuéstrese a usted mismo que tiene la capacidad y el deseo y la decisión, ¿sí?, de ser un profesional. Deje en pausa otras cosas. Las relaciones sentimentales, déjelas en pausa. No es el momento, ¿sí? No te desesperes. La persona que te quiere realmente va a saber esperarte. Y si no te espera, es porque no te quiere. No te quiere lo suficiente. Sí. Así que por favor, es el momento de estudiar. El tiempo es un recurso no renovable, siempre se pierde. Sí, pero aún tenemos vida, podemos echar para adelante.
Y dicho esto, sí, ya voy a continuar ya con los contenidos, el enfoque, la teoría del conocimiento. Ya en la sesión anterior vimos un poco la historia, un poco las raíces históricas de la problemática del conocimiento. Pero el día de hoy vamos a enfrentar el tema específico de en qué consiste el carácter problemático del conocimiento humano, del conocimiento. En qué consiste ese carácter problemático, ¿verdad? Y lo primero que voy a decir al respecto es esto, de que el proceso de conocimiento, o más bien dicho, en el proceso de conocimiento se encuentran en una correlación, ¿sí? eh, una conciencia o razón cognoscente y una realidad, o bien una cosa que debe ser conocida, o una cosa por conocer. Por tanto, ahí hay una correlación de un sujeto cognoscente o una razón cognoscente y un objeto o cosa que hay que conocer. Pero eso no es una relación, sino que es una correlación. Una relación es, digamos, no es bionívoca, sino que es de A a B o solo de B hacia A. La correlación es sí, es una dinámica, digamos, bionívoca, donde A afecta a B, pero B igualmente afecta a A. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Para que pueda haber conocimiento se necesita como una condición trascendental. Y esa condición trascendental consiste en que haya un sujeto conocente, ¿sí? Y un objeto por conocer. Esa es la condición trascendental. De lo contrario, no puede haber conocimiento. Eh, en la unidad 1 yo les dije que efectivamente, desde un punto de vista cronológico, puede haber realidad sin verdad, es decir, realidad sin conocimiento, ¿sí? Desde un punto de vista cronológico. ¿Sí? Porque la presencia de la realidad es anterior en el tiempo que la presencia de la razón del ser humano. O sea, puede haber realidad sin verdad. ¿Sí? Pero lo que no puede haber es verdad, porque para que pueda haber verdad, es decir, conocimiento, se necesita la presencia de una razón. ¿Sí? Y entonces, la realidad o lo real, sin dejar de ser lo que es decir, realidad, se convierte en objeto en la presencia de una razón. Entonces, objeto es lo real presente a una razón. Lo real no deja de ser real, solo se convierte en objeto en tanto que está en la presencia de una razón con la cual se desarrolla una correlación para que pueda haber verdad. Por eso dije yo que para que pueda haber conocimiento o verdad, se necesita de una condición trascendental. Es decir, la presencia de un sujeto cognoscente, una razón cognoscente y una realidad o de un objeto que hay que conocer. Esa es la condición trascendental para que pueda haber conocimiento. Fuera de esa condición trascendental no puede haber conocimiento. Puede haber realidad, pero no conocimiento. ¿Sí? Punto muy importante de considerar y de entender. Entonces, eh, en primera instancia, para que pueda haber conocimiento, ¿cómo se nos aparece esa correlación de conocimiento? En primera instancia se nos presenta como, eh, aparece como una salida, ¿sí? Una salida de autotrascendencia del sujeto para encontrarse con un objeto que hay que conocer o que debe ser conocido. Hay entonces un movimiento de autotrascendencia del sujeto hacia el objeto, ¿sí? En esa correlación se nos revela que el sujeto, siendo parte de la realidad, solo se constituye como sujeto cognoscente en la presencia de un objeto, siendo este objeto también parte de la realidad. Y de la misma forma se nos revela que dicha realidad solo alcanza su categoría de objeto o su estatuto de objeto como algo real que está presente a la razón o está presente ante un sujeto, razón conocente, ¿sí? Sí, dicha realidad solo alcanza el estatuto de objeto en la presencia de un sujeto. Entonces, sintetizando, no hay sujeto sin objeto, o sea, ni sujeto
sin objeto. El uno me aparece como condición de posibilidad de la realidad del otro y viceversa. El objeto solamente es objeto en la presencia del sujeto y el sujeto cognoscente solo se me constituye como sujeto cognoscente en la presencia de una realidad que es objeto. El uno implica necesariamente la presencia del otro, por eso digo que no puede haber objeto sin sujeto y viceversa. ¿Sí? Pero tanto el sujeto como el objeto, ambos, tienen una identidad propia. El uno no es el otro y viceversa. Cosa importante de considerar, porque si así no fuera, tendríamos que postular, ya en las primeras de cambio, que hay una disolución del carácter de subjetividad de la razón en la objetividad de la cosa o objeto, o viceversa. ¿Sí? En la correlación de conocimiento, tanto el objeto como el sujeto mantienen una identidad propia, en el sentido de que no se trata de que el sujeto se vuelva objeto o viceversa. Cada uno de los dos es lo que es, mantienen una identidad propia, una mismidad propia. ¿Sí? De lo contrario, tendríamos, como digo acá, que hay que admitir que en esa correlación el sujeto deja de ser sujeto y su carácter de subjetividad se disuelve en la objetividad de la cosa conocida, es decir, en la objetividad del objeto. Pero eso no es así. Mantienen siempre una mismidad propia. El uno, el sujeto, sigue siendo sujeto y el objeto sigue siendo objeto. Hay una trascendencia del uno respecto al otro. El sujeto tiene como propósito conocer la esencia fundamental del objeto, en tanto que el objeto es aquello que debe ser conocido. Ser sujeto es distinto de ser objeto. El uno es condición de posibilidad de la existencia del otro, pero no se confunden, ni se disuelven el uno en la presencia del otro. Esta correlación cognitiva, ¿sí?, podemos verla tanto desde el punto de vista del objeto como desde el punto de vista del sujeto. Ahora, si esta correlación cognitiva la vemos desde el punto de vista del sujeto, la aprehensión o la captación nos aparece como una salida del sujeto para invadir el ámbito de la realidad del objeto. Pero en esa invasión de la subjetividad a la objetividad, en esa invasión, el objeto queda siempre siendo sí mismo, que tiene una mismidad propia, salvo en el campo de la praxis, que lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a estudiar también esa correlación de conocimiento, pero desde el punto de vista de la praxis. En este momento no la estamos viendo desde el punto de vista de la praxis. ¿Sí? Sí. La lógica de la praxis en este momento no queda fuera, pero la vamos a hacer intervenir un poco más adelante. Desde el punto de vista del objeto, el conocimiento aparece como una transferencia de las notas esenciales del objeto hacia la mente del sujeto. Esto es la idea de las notas esenciales de la cosa por conocer o la cosa conocida. Por esta vía hay un trascender del objeto hacia el campo de la subjetividad de la conciencia cognoscente. Tanto el sujeto como el objeto nos aparecen como dos dimensiones de un mismo acto. Son dos dimensiones de un mismo acto. El acto de conocimiento, ¿sí?, como una correlación, es un solo acto, pero tiene dos dimensiones. Puede verse desde el punto de vista de la razón conocente o desde el punto de vista del objeto conocido. Pero hay una cosa muy importante. En este punto del análisis, el conocimiento puede definirse como la determinación del sujeto por el objeto, ¿sí? Hasta ahorita, así como hemos planteado la cuestión, ¿sí?, pero que es solamente una manera, digamos, superficial, como una mera introducción,
Si en este momento tuviéramos que definir qué es la verdad o qué es el conocimiento, tendríamos que decir que el conocimiento o la verdad es la determinación del sujeto por el objeto. Es el sujeto el que está determinado por la presencia del objeto. Ahora, eh, pero hay que precisar una cosa. Pero lo que resulta afectado en el sujeto por el objeto no es el sujeto mismo o el sujeto como tal, sino únicamente la imagen del objeto que aparece en la conciencia cognoscente del sujeto. Pero esta imagen es una imagen objetiva, en tanto que contiene las notas esenciales de lo que es el objeto. Esta imagen se constituye en el instrumento por el cual el sujeto puede conocer al objeto. Pero no hay que perder de vista que aquí nos aparecen tres elementos integrantes del proceso de conocimiento, de la correlación de conocimiento. ¿Sí? Ya nos aparecen tres elementos, ya no solamente son dos, aparece un tercero. El primer elemento, es, por supuesto, es la conciencia conocente o el sujeto. El segundo elemento es la imagen del objeto. Y el tercer elemento es el objeto mismo. Pero la actitud del sujeto no es meramente pasiva frente al objeto. Hay que tener en cuenta que la mente puede actuar sobre la imagen que ha logrado construir de las notas esenciales del objeto. El objeto, ¿sí? El objeto, al determinar al sujeto, se muestra como trascendente al sujeto, es decir, como fuera del sujeto. Todo conocimiento es siempre un conocimiento de, ¿sí? Y este de, ¿sí? Todo conocimiento, digo, es conocimiento de, ¿sí? Y este de es siempre trascendente al sujeto, es decir, está fuera del sujeto. Hay un carácter trascendente de los objetos del conocimiento, porque los objetos del conocimiento siempre están fuera de la razón cognoscente. En ese sentido es que son trascendentes. Sí, ya dijimos que no hay sujeto sin objeto, ni objeto sin sujeto. Pero esto es así solo en el proceso de correlación necesario al acto de conocimiento. Por tanto, ¿sí? el objeto, tanto el objeto como el sujeto, tienen una mismidad propia que trasciende a la realidad misma de la correlación que se da en el proceso de conocimiento. El objeto es siempre en sí, sin agotar su ser en la nota que transfiere al sujeto en la imagen que éste se hace de la cosa estudiada o de la cosa conocida. La trascendencia e irreductibilidad del objeto tiene que ver con todo aquello que no conoce la conciencia conocente de lo que es la cosa en su totalidad. En el proceso de conocimiento, Juan intenta conocer la piedra, pero la conciencia conocente de Juan, por supuesto que no va a poder conocer todo lo que hay que conocer de la piedra, ¿sí? Entonces, hay una dimensión de trascendencia de la piedra en el sentido de que hay un montón de notas esenciales de la realidad que no son conocidas por el sujeto. Y todo aquello que no conoce el sujeto conocente es trascendente al sujeto conocente. ¿Sí? Pero hay que decir que esta situación de irreductibilidad e irreversibilidad del sujeto y el objeto es algo que solo se da en el acto de conocimiento. Solo se da en el acto de conocimiento. Fuera del acto de conocimiento no opera, no se da. Sí. Pero en el momento de la praxis, ahora vamos a ver la correlación de conocimiento, pero vamos a hacer intervenir el elemento de la praxis. En el momento de la praxis, dicha irreductibilidad puede romperse, en tanto que el sujeto puede pasar a ser objeto y el objeto puede perfectamente pasar a ser sujeto. Fíjense, en el proceso de conocimiento, como un proceso de correlación, si hacemos intervenir la cuestión de la praxis, ahí sí,
El uno puede pasar a ser el otro y viceversa. Si nos preguntamos, aquella pregunta que nos hacíamos, ¿quién hace a quién? ¿La casa hace al albañil o el albañil hace a la casa? En el campo de la praxis, ¿sí?, el sujeto ya no es determinado necesariamente por el objeto, sino por el contrario. Es el objeto el que es transformado por la acción del sujeto. ¿Sí? Es Juan, el albañil, el que hace la casa. No es necesariamente la casa la que hace al albañil, aunque nosotros ya sabemos que efectivamente también la casa hace al albañil. En el terreno de la acción, el conocimiento ya no sería la determinación del sujeto por el objeto, como dijimos hace un rato. En el terreno de la acción, es decir, en el terreno de la praxis, ya el conocimiento no puede ser definido de esa manera, como la determinación del sujeto por el objeto. Ya no puede ser definida de esa manera porque en el campo de la praxis el sujeto puede crear, construir, transformar la realidad, es decir, el objeto. Entonces el conocimiento ya no sería la determinación del sujeto por el objeto, sino que sería al revés. Sí. Sino que más bien sería la determinación del objeto por la acción del sujeto. ¿Sí? Aquí ya es el albañil el que construye la casa. Pero claro, hay que estudiar las condiciones reales de tal determinación. Aquí nos aparece la capacidad prefigurativa de la razón, ¿sí?, por la cual siempre se va un paso adelante de la realidad dada. ¿Sí? Por la misma capacidad prefigurativa de la razón, ¿sí?, es que la razón puede ir un paso adelante de la realidad, porque ve la razón, puede ver más allá de lo dado. ¿Sí? Cuando vos acabas de conocer a tu novia, no solamente ves lo que ves, sino que ves más allá de lo que hay. Esa es la capacidad prefigurativa de la razón. La razón puede ver no solamente el orden de lo dado, sino que también tiene que ver el campo de lo posible. Y dentro del campo de lo posible tiene que ajustar el campo de lo deseable. Porque es cierto, hay muchas cosas que son posibles pero no son deseables. En este momento el ser humano tiene la capacidad, tiene la posibilidad de destruir el planeta. Eso es posible, pero no es deseable. Por la capacidad prefigurativa de la razón, no solamente vamos a ver el campo de lo dado, sino el campo de lo posible y el campo de lo deseable. No solamente vamos a ver el ser actuar de la cosa, sino también vemos el deber ser. Y cuando consideramos el deber ser, consideramos el campo de lo que es posible y el campo de lo que deseamos que sea posible. Viendo la cuestión de la capacidad prefigurativa de la razón, ¿sí?, entendemos perfectamente que en nuestro ejemplo, digamos, de la correlación entre el albañil y la casa construida, la casa física ha sido primero concepto en la mente del albañil. Y este concepto es el que se objetiva, es decir, se hace objeto, cosa física, desde la praxis del albañil en el momento que construye la casa. Pero la casa física, antes de ser casa física, necesariamente tuvo que ser concepto, idea, mente. En la lógica de la prefiguración, capacidad prefigurativa de la razón, en la lógica de la praxis, ¿sí?, como dije anteriormente, no solamente se ve lo que está dado ahí, sino que se proyecta, hay una capacidad de proyectarse, y si hay una capacidad de proyectarse y de ver más allá de lo dado, abre la posibilidad de la autotrascendencia del sujeto, ¿sí?, para ir más allá. ¿Sí? Es en el caso del estudiante que sacó 1.0. ¿Sí? La reflexión lo lleva a hacer un análisis, una crítica negativa, teórica de su situación, y esta crítica teórica que intenta negar el orden de lo dado le posibilita trascender el orden de lo dado
para pasar a ser aquello que él quiere ser. Le abre la posibilidad de desarrollar una crítica teórica para desarrollar una crítica práctica. Va de la teoría a la práctica. La teoría le ilumina la práctica para pasar del ser al deber ser. ¿Y qué es el ser? En el estudiante que sacó 1.0, pues eso. Su ser en este momento es de estudiante reprobado. Ese es su ser. Pero él tiene que dejar de ser lo que es para pasar a ser lo que él desea ser. Sacar 10, sacar 9, ser un profesional de la contaduría pública, de la administración de empresas, y puede lograrlo. Pero tiene que haber una crítica teórica de su ser actual que le ilumine, ¿sí?, la capacidad y la posibilidad de trascender su ser actual para pasar a ser lo que debe ser. La praxis ilumina la teoría ilumina la praxis. Entonces, con la praxis, la construcción del conocimiento tiene que ver con la aprehensión de lo dado, lo posible y lo deseable. Pero si bien es cierto, el campo de lo dado es trascendido por la capacidad prefigurativa de la razón, igualmente hay que considerar la fuerza de imposición del campo de lo que está efectivamente dado. La capacidad prefigurativa te abre una capacidad teórica de ver más allá de lo dado, ¿sí? Y entonces es ahí donde el sujeto puede desarrollar una práctica transformativa de la realidad, iluminada por la teoría. Me he encontrado yo con muchas personas que reniegan de la teoría y la teoría para acá, vamos a la práctica, son practicones, ¿verdad? No quieren saber nada de la teoría, ¿sí? Pero la práctica sin teoría es ceguera, es dar palos de ciego. La práctica sin teoría es ceguera. De la misma manera que la teoría sin práctica es parálisis. Tiene que haber teoría que ilumine y que guíe la praxis. Teoría correcta, praxis correcta. Teoría equivocada, praxis equivocada, ¿sí? Entonces hay que reivindicar el campo de la teoría, el campo del conocimiento, porque el conocimiento ilumina la praxis correcta. Ahora, pero también hay que ver no solamente las posibilidades que se abren desde la teoría. O sea, la teoría puede abrir el campo de la praxis, de la transformación de la realidad, pero hay que ver también la fuerza de imposición del orden de lo dado. Por eso digo yo que hay que considerar la fuerza de imposición del campo de lo que está efectivamente dado, el campo del orden de las cosas dadas. ¿Sí? Por ejemplo, en la existencia social de los sujetos en el marco de un sistema social como el capitalismo dependiente y subdesarrollado salvadoreño, ¿sí? Pues ese es el orden dado, ¿sí? Ese es el sistema capitalista subdesarrollado, dependiente, que hay en El Salvador. Y en ese mismo sentido hay que estar claro, porque si no estás claro, entonces estás perdido. O sea, no vas a poder hacer un análisis correcto de la realidad para desarrollar una praxis correcta. ¿Sí? Nosotros como sujetos en El Salvador estamos inmersos de un sistema dado, que se nos aparece como algo que está ahí, como un orden dado. Y ese orden dado, repito, es el sistema capitalista dependiente y subdesarrollado, pero al final capitalismo, donde operan las leyes del capitalismo. Concentración y centralización de la riqueza, generación de desempleo crónico, la baja tendencial de la tasa de ganancia, donde las relaciones productivas son relaciones asalariadas, donde la riqueza de los dueños del capital se construye a partir de la producción de plusvalía de la fuerza de trabajo y de la apropiación privada de la plusvalía creada por la fuerza de trabajo en el proceso productivo. ¿Y quién se apropia privadamente de la plusvalía creada en el proceso productivo por la fuerza de trabajo? No por el burgués, no, porque el burgués no es el que trabaja, sino por el obrero, por el campesino, asalariado. ¿Quién se apropia? Pues el dueño del proceso, que es el burgués, el capitalista. Ese es el orden dado.
Pero este orden dado, en el orden económico también tiene un ordenamiento político, porque el Estado salvadoreño, ¿sí?, es un tipo de Estado, es el tipo de Estado capitalista, porque el poder del Estado está en función de salvaguardar los intereses de la clase dominante. ¿Y cuál es la clase dominante? La clase dominante es la clase capitalista, los dueños del capital. Entonces el Estado está ahí para garantizar la reproducción ampliada del sistema. El Estado, ¿sí?, no está ahí para velar por los intereses del pueblo. ¿Sí? Está ahí para velar por los intereses de la reproducción del sistema. Y el sistema favorece los intereses de los dueños del capital, a los capitalistas. ¿Te das cuenta? Ese es el orden dado. Y ese orden dado tiene una fuerza de imposición. Y entonces, los sujetos dentro del ordenamiento social, los sujetos como sujetos sociales, se construyen como sujetos dentro de ese orden dado, que es un orden capitalista, que está diseñado para producir riqueza para la clase dominante y pobreza para la clase dominada. No es una cosa neutral que va a favorecer a todos. No, eso es mentira. Lo que quiero destacar es que el orden dado tiene fuerza de imposición, se le impone al sujeto y por tanto los sujetos sociales viviendo en un orden dado donde hay explotación, donde hay dominación política, dominación económica, dominación cultural, pues los sujetos sociales son sujetos alienados, en donde ser alienado significa ser y existir en otro y para otro. ¿Sí? Ser alienado es eso, ser y existir para otro, no para sí mismo, sino es para otro. Entonces los sujetos sociales en el ordenamiento económico político salvadoreño son seres alienados, son y existen para el sistema y por el sistema. No importa si se dan cuenta o no se dan cuenta de ello, eso no es irrelevante. De hecho, es así. Son sujetos alienados, son alios, son para otro. Por ejemplo, Juan se levanta por la mañana, temprano, medio se desayuna, en caso de que haya, se va en el bus, llega a la fábrica, ¿sí?, tiene su horario de trabajo. Y en ese humilde acto de levantarse temprano e ir a la fábrica a producir los zapatos de la fábrica, Juan hace algunas cosas. En ese día laboral, Juan va a hacer algunas cosas de las que se da cuenta, pero va a hacer otro montón de cosas que de hecho las va a hacer, pero no se va a dar cuenta. Analicemos eso. Lo que quiero demostrarles es cómo los sujetos sociales dentro del ordenamiento económico, político, cultural salvadoreño, que es un ordenamiento capitalista, con un tipo de Estado que responde a los intereses de la clase dominante, cómo es que se da ese proceso de alienación, de ser en otro y para otro. Juan llega al trabajo y entonces él comienza a producir zapatos. Bien, y de eso se da cuenta, él lo ve. Entonces está claro de que él va y produce zapatos. Eso lo puede ver. ¿Sí? Y también puede ver que de alguna manera él pues con su trabajo produce, ¿sí?, un valor, o sea, produce riqueza. Él produce también su salario. Su salario. Pero hay cosas que él no puede ver. Primero, él no se da cuenta de que cada vez que él va a trabajar a la fábrica, reproduce el sistema. Reproduce el sistema. Hace que el sistema siga viviendo. Hace que el sistema, el proceso productivo capitalista, siga siendo posible. Fortalece el proceso productivo capitalista.
Eso ya no lo ve, de eso ya no se da cuenta. Juan, con ese acto humilde de ir a trabajar, tampoco se da cuenta que fortalece a su enemigo de clase. ¿Cuál es su enemigo de clase? ¿Cuál es el enemigo de clase de Juan? La clase capitalista. Porque Juan no es capitalista, Juan es obrero, Juan es trabajador. Pero Juan, en ese proceso productivo, en ese acto humilde de presentarse todos los días a trabajar, ¿sí?, produce más riqueza para el capitalista y por tanto fortalece a su enemigo de clase. Hace que el burgués sea más poderoso, hace más rico al rico, ¿sí? Fortalece a su enemigo de clase. Segundo, tercero, de lo que no se da cuenta es que en ese acto humilde de ir a trabajar, Juan fortalece el Estado capitalista. Y que el Estado capitalista, utilizando el poder del Estado, es el que establece él, así se hacen las cosas y el así se deben hacer las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eleva los intereses de la clase burguesa a la categoría de ley. ¿Quiénes son los que establecen las leyes? Juan, como obrero, no. ¿Sí? Entonces Juan, en el humilde acto de ir a trabajar, hace más rico al rico, reproduce el sistema, fortalece el Estado capitalista. Y el Estado capitalista es un Estado que está ahí para velar por los intereses de la clase dominante, no para velar por los intereses de Juan. ¿Ves? Entonces Juan es y existe no para sí, sino para el sistema. ¿Ves? Esa es la lógica de la praxis. Entonces, si hacemos intervenir la lógica de la praxis en el proceso de correlación de conocimiento, resulta que el sujeto, sometido por el sistema, se convierte en objeto. ¿Sí? Y el ordenado, ese ordenamiento económico, político, cultural, el Estado y todas sus instancias, nos aparecen como el verdadero sujeto porque son los que determinan a Juan, son los que alienan a Juan y mantienen sometido a Juan, a la clase trabajadora. Ahora entonces Juan ya no es sujeto, parece que lo es, pero no lo es, sino que es objeto, porque está sometido, está subordinado a la fuerza de imposición del sistema. Ahora bien, y la única manera que tiene Juan para poder dejar de ser objeto y pasar a ser sujeto es desarrollar una praxis revolucionaria de cuestionamiento teórico y práctico del orden dado, de crítica teórica práctica de la fuerza de imposición del sistema, para poder desarrollar una acción transformativa que lo lleve a la construcción de un sistema social que favorezca los intereses de la clase trabajadora, no a los intereses de la clase capitalista. Pero esa acción ya sería una acción no alienada, sino sería una acción liberadora. Entonces sí, y solo sí, Juan desarrolla una praxis revolucionaria, ¿sí?, él puede pasar a ser sujeto y dejar de ser objeto. Puede pasar a ser sujeto revolucionario y no sujeto alienado. Porque como alienado no es sujeto, es objeto. Ahora bien, no cualquier crítica, no cualquier pataleo es un pataleo revolucionario. Para desarrollar una praxis revolucionaria se necesita que construir conciencia de clase y una praxis, una práctica consecuente que esté acorde con esa conciencia de clase. Y conciencia de clase únicamente la tiene aquel que conoce a la clase que pertenece y cuáles son los intereses o el interés estratégico de la clase a la que pertenece. Si no conoce eso, no tiene conciencia de clase.
y puede continuar siendo dominado por la fuerza de imposición del sistema. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo estratégico de la clase trabajadora, de la clase obrera? Ya sea obrero de la ciudad, obrero fabril o obrero del campo, jornalero, no importa. ¿Cuál es el objetivo estratégico? El objetivo estratégico es destruir el Estado capitalista y construir la dictadura del proletariado. Ojo, destruir el Estado capitalista y construir la dictadura del proletariado. No dije yo modificar o embellecer el sistema capitalista. No dije yo democratizar el sistema capitalista o el Estado capitalista, porque no se puede democratizar. ¿Sí? El Estado capitalista no se puede democratizar. ¿Sí? Porque su esencia, su naturaleza, no es democratizable. El Estado capitalista es un instrumento de dominación en manos de la clase dominante. No se puede democratizarlo, embellecerlo o reformarlo. Hay que destruirlo para construir otro tipo de Estado, que es la dictadura del proletariado. Solo así podés dejar de ser objeto para ser sujeto, y sujeto revolucionario. Bueno, ahora con lo que vamos a decir, nos puede sostener que la verdad es la adecuación del sujeto al objeto, o la determinación del sujeto por el objeto. Ya en el campo de la praxis ya no se trata de eso. ¿Sí? En el campo de la praxis ya el conocimiento no es la adecuación de uno a otro, ¿sí? ¿Sí? Sino que ahí va a depender, ¿verdad? Si vemos la verdad desde el punto de vista de un sujeto alienado, entonces sí, es la subordinación del sujeto a la fuerza de imposición del objeto. Pero entonces el sujeto dejaría de ser sujeto y el verdadero sujeto pasa a ser el sistema, el ordenado. ¿Sí? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de una praxis revolucionaria, allí ya el sujeto es verdaderamente sujeto, con capacidad de transformar esencialmente el objeto, o sea, la realidad. Depende de las condiciones del sujeto, de la conciencia de clase del sujeto, depende de la praxis revolucionaria del sujeto. En la cuestión de la teoría del conocimiento, dije yo que habían tres elementos fundamentales, que son el objeto, la imagen primero el sujeto, como primer elemento. Segundo elemento es la imagen que el sujeto se hace del objeto, y el tercero es el objeto. Ahora, pero las cosas o los objetos, en tanto que están fuera del sujeto, no son ni verdaderas ni falsas. Las cosas, las cosas, como siendo fuera del sujeto, las cosas no son verdaderas ni falsas. Ellas. Por eso decía Aristóteles que la falsedad de algo es mostrar un ser que no le es propio. Una cosa falsa es aquella que muestra un ser que no le es propio. ¿Sí? Muestra un falso ser. En eso consiste la falsedad. Y verdadero es aquello, decía Aristóteles, que muestra su verdadero ser. Por ejemplo, el concepto de lo que la gente llama la carne de soya, por ejemplo. La carne de soya. Bueno, pues, la carne de soya es falsa como carne, porque no es carne.
pero pretende ser carne, por eso se presenta como algo que no es, intentando mostrar un falso ser, como carne de soya. Como carne de soya es falsa, porque no es carne, pero es verdadera como soya. Entonces la verdad consiste en eso, en mostrar el ser propio de la cosa. Y la falsedad consiste exactamente en mostrar un ser que no te es propio. En el caso de los procesos políticos, bueno, llamados así políticos en El Salvador, lo que ocurre con un funcionario o un candidato político de un partido político, ¿sí? Pues los funcionarios o candidatos políticos o los políticos usualmente muestran un ser que no les es propio, ¿sí? Hablan de democracia como si supieran en qué consiste la democracia. Se presentan como representantes de la democracia. Hablan de los intereses del pueblo y se presentan como representantes de los intereses del pueblo. Ahora, así es como se presentan, ¿sí? Pero ese es el orden de la apariencia, porque realmente no lo son, ¿sí? Por ejemplo, cualquier funcionario es funcionario del Estado, del gobierno, es funcionario de. Ahora, ¿qué dijimos que era el Estado? El Estado capitalista es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Eso es lo que es el Estado. Y este funcionario es un funcionario del Estado. Por tanto, él está ahí para defender la naturaleza y la esencia de lo que es el Estado capitalista. Y el Estado capitalista está ahí para defender los intereses de la clase capitalista. Por tanto, ese funcionario que intenta presentarse como representante de los intereses del pueblo, como defensores de la democracia, presentan un ser que no les es propio. En ese sentido, son falsos, ¿sí? Serían verdaderos si claramente se presentaran como representando los intereses de la clase dominante, ¿verdad? Y dijeran claramente, mire, yo soy el ministro de Obras Públicas y estoy aquí porque yo represento los intereses de las grandes empresas constructoras del país, ¿verdad? Y yo represento pues los intereses de la clase dominante, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que este funcionario público va a hacerlo de esa manera por televisión? ¿Creen ustedes que este funcionario público va a llegar a un programa televisivo a decir que él no representa los intereses de la democracia, sino que los intereses de la clase burguesa? No lo va a hacer. Entonces, ese funcionario necesariamente tiene que mentir, tiene que ser falso, ¿sí? Verdadero es aquello que muestra su verdadero ser, el ser propio que tiene. Eh, Avanzando un poco ya para terminar en este asunto, les dije, ¿verdad?, que hay tres elementos fundamentales en esa correlación de conocimiento: el sujeto, la imagen y el objeto. Si abordamos este asunto, hay tres elementos fundamentales, ¿verdad? Sujeto, la imagen del objeto, la imagen que el sujeto se hace cuando capta las notas esenciales de la cosa o del objeto, y el objeto mismo. Ahora, si pudiéramos ver esto desde el punto de vista por el lado del sujeto cognoscente, estaríamos un poco abocados a la consideración propia de la psicología.
pues ella habría de determinar las condiciones psicológicas que intervienen en el proceso de conocimiento, las cuales son las condiciones emocionales, las condiciones existenciales, las condiciones anímicas o psicoorgánicas para que pudiera haber conocimiento. Pero no sería ni ese su asunto determinar las condiciones esenciales de posibilidad para que haya verdad o conocimiento. ¿Sí? O sea, no es asunto de la psicología eso. Aunque parecería serlo, pero no lo es. Bueno, entonces la pregunta es, si no es la psicología la que va a estudiar eso, ¿quién va a hacerlo? Ya lo vamos a ver. Ahora, si vemos la cuestión de la correlación de conocimiento, ya no desde el punto de vista del sujeto, sino desde el punto de vista de la imagen, ahí nos estaríamos abocando al campo de la lógica, ¿sí? Pero la lógica es la ciencia del razonamiento correcto y por tanto establece las condiciones o las concordancias que se dan entre las leyes del razonamiento mismo. Ahora, la lógica no tiene nada que ver con la verdad. Ya dije yo que es la ciencia del pensamiento correcto. Y correcto es aquello, ¿sí? Correcto es aquello cuyos planteamientos se derivan necesariamente de unas premisas. Si A implica B y B implica C, luego por tanto, ¿qué debo concluir? Que A implica C, quiera o no quiera hacerlo. La lógica, que es ciencia, no es filosofía, es ciencia. No tiene nada que ver con la verdad. Muchos planteamientos pueden ser lógicamente correctos, pero no son verdaderos. Ya les puse yo el ejemplo anterior, ¿verdad? En el silogismo lógico, de que todos los vicentinos son músicos y Juan es vicentino, ¿qué es lo que tengo que concluir? Luego, por tanto, Juan es necesariamente ¿qué? Músico. Ese es un silogismo correcto. Eso es un planteamiento lógicamente correcto, pero no es verdadero. ¿Sí? Entonces la lógica no necesariamente tiene que ver con la construcción de la verdad. ¿Sí? No necesariamente tiene que ver con la construcción de la verdad. Entonces, si la lógica no necesariamente tiene que ver con la construcción de la verdad, entonces no puede ser la lógica la que establezca las condiciones de posibilidad de la verdad. Tampoco es la lógica. La lógica no nos va a servir para eso. ¿Sí? Ahora bien, si consideramos el asunto ya no desde el punto de vista del sujeto, ya no desde el punto de vista de la imagen, sino que desde el punto de vista del objeto, ellos nos va a lanzar, nos va a abocar hacia lo que es la ontología, ¿sí? Que es la rama de la filosofía que estudia el ser, ¿sí? Los problemas del ser. Y como digo, ellos nos va a abocar a la ontología que estudia el carácter de realidad de las cosas y se pregunta qué es lo real y cuáles son las condiciones de posibilidad de que algo sea real. Pero no se pregunta por la verdad de las cosas o por la verdad de la cosa. Solo se pregunta por la realidad de la cosa. Pero las cosas son reales en tanto que están fundadas en el ser. Pero su condición de verdad solo emerge en la presencia de una razón cognoscente. Por ello es que tampoco el campo de la ontología puede, por sí misma, ayudarnos a la cuestión del conocimiento. ¿Sí? La psicología no nos puede servir para determinar o para enfrentar la cuestión de qué es la verdad, qué es el conocimiento. La lógica tampoco, como ciencia del pensamiento correcto, no necesariamente tiene que ver con la verdad. Puede haber proposiciones correctas, lógicas, pero falsas. Y la ontología, que estudia el ser o el carácter de realidad de las cosas, tampoco se hace cuestión de lo que es la verdad. Entonces, justamente por esto, es que se justifica la existencia, la necesidad de la construcción de una rama de la filosofía que es exactamente
la teoría del conocimiento. Solo la teoría del conocimiento como rama de la filosofía va a enfrentar de manera directa el problema de la verdad. ¿Sí? Va a enfrentar básicamente tres preguntas. Primero, va a enfrentar la pregunta de si el sujeto cognoscente puede aprender realmente, ¿sí?, las notas esenciales del objeto. En pocas palabras, la teoría del conocimiento tiene que preguntarse si el sujeto puede aprender realmente al objeto. Y cuando nos hacemos esta pregunta, estamos ya en el problema de la posibilidad del conocimiento. ¿Puede o no puede haber conocimiento? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que pueda haber conocimiento o verdad? Es lo mismo. Pero igualmente, la teoría del conocimiento tiene que enfrentar una segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Es la razón o la experiencia la fuente real del conocimiento humano? En la primera pregunta nos cuestionábamos de si la razón puede conocer o no puede conocer la realidad. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que pueda haber verdad? En esta pregunta nos estamos cuestionando cuál es la fuente de la verdad. ¿Quién pone verdad? ¿Es la razón la que construye la verdad y por tanto son verdades de la razón? ¿O la razón es algo que está en la realidad y por tanto la fuente del conocimiento está no en la razón sino en la realidad? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? O si la fuente del conocimiento es una realidad trascendental, que está fuera de la realidad y también fuera del sujeto. Esta segunda pregunta abre el problema del origen del conocimiento. Pero además, la teoría del conocimiento se hace una tercera pregunta. ¿Quién determina a quién? ¿Es el sujeto el que determina al objeto o es, por el contrario, el objeto el que determina al sujeto en esta correlación de conocimiento? ¿Quién determina a quién? Y este es el problema de la esencia del conocimiento. El problema de la esencia del conocimiento. Hay tres problemas, ¿sí?, que tenemos que ver. El primer problema es el problema de la posibilidad del conocimiento. El segundo problema es el problema del origen del conocimiento. Y el tercer problema es el problema de la esencia del conocimiento. En la próxima sesión de clase vamos a comenzar a enfrentar o a despejar cada una de estas tres preguntas. Pasen ustedes un feliz día.